Génesis 22. Gloria al Señor. Bueno, pues estamos muy contentos de estar nuevamente en el culto adorando a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que servir a Dios es lo máximo. Servir a Dios es lo mejor. Y en esta hora, hermanos, yo les quiero dejar un tema que se llama una fe inquebrantable, ¿verdad? Una fe inquebrantable. Déjeme decirle que este mensaje nos habla de un acto que hizo Abraham, que quizás si a nosotros se nos pidiera la mayoría, o quizás todos, no lo haríamos. Entonces vamos a estar viendo este tema basado en Génesis 22, del 1 al 13, con el tema una fe inquebrantable. Y estamos muy contentos con el Señor porque nos permitió ir y regresar con todo bien a la ciudad de Monterrey. No fuimos a vacacionar, no fuimos tampoco a predicar, aunque prediqué en 5 lugares diferentes. Pero gracias al Señor que a lo que fuimos, Dios nos respaldó y traemos buenas noticias que al final de la predicación estaremos comunicándoles. Vamos a ver pues, hermanos, Génesis 22, los primeros 13 versículos, que dicen de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué les parece esta lectura, hermanos? Muy bonita, aleluya. Qué tremendo. ¿Sabe de que yo estudié solo hasta tercero de primaria? Y ya de adulto, pues hice la primaria y no la secundaria. Y ya he estado batallando con la prepa, a ver cuándo, hermano David, ¿verdad? Y hermanos,
En una ocasión presenté un examen de filosofía para la preparatoria abierta y me llamó mucho la atención estudiando algo ahí en ese libro donde hablaba de este pasaje precisamente, hermanos. Y era la historia de un filósofo, hijo de un pastor, que su padre le dijo: dame el privilegio de que salgas de la universidad, pero también dame el privilegio de que estudies teología. Y quiero que saliendo de la prepa estudies teología y después estudia lo que tú quieras en la universidad. Y el muchacho no quería, porque lógicamente él no quería nada que ver con el pastorado y menos con Dios. Pero resulta que el padre le dijo: mi hijo, dame ese privilegio. Y amados hermanos, aquel muchacho a regañadientes se va y estudia teología. Y mientras está estudiando teología, su padre muere. Aquel muchacho renuncia al estudio de la teología y se va a estudiar filosofía. Y al paso de los años se hace enemigo de la fe de su padre y ataca fieramente, hermanos, muchos pasajes bíblicos, entre ellos estos que acabamos de leer. Y escribe él y dice: ¿qué Dios es aquel que te pide para que le adores un hijo? Y critica feamente, hermanos. Y yo empecé a leer este pasaje y resultó esto que hoy les voy a leer aquí, hermanos. Una fe inquebrantable, una fe peculiar, la fe de Abraham. Amén. Amados hermanos, en el verso 1 solo dice: aconteció que probó Dios a Abraham. Vino Dios a ver cómo andaba Abraham en cuestiones de fe y de obediencia, de servicio, de santidad, de entrega. Vino a hacerle un examen de fidelidad, pero sobre todo de obediencia. Amados hermanos, ya todos sabemos que Hebreos 11, del 11 al 12, habla de que Abraham recibió a su hijo en la vejez, que Sara ya estaba muy anciana y que él ya estaba casi muerto. Eso es lo que dice Hebreos 11, del 11 al 12. Pues se cree que Abraham se desvivía por atender las necesidades de su hijo, por tenerlo sonriente, por tenerlo feliz, por suplir sus necesidades. Al grado que la gente empezó a decir: desde que Abraham tiene ese hijo, como que ahora se ha olvidado de Dios. Y aparece Dios y le dice a Abraham: ¿ya oyes lo que la gente dice de ti? No, Señor, no sé qué dice la gente de mí. Bueno, algunos dicen que cometí el error de darte un hijo y que ahora amas más a tu hijo que a mí. Abraham le dice a Dios: Señor, no es cierto. Yo te amo a ti porque tú me diste a mi hijo. Y como padre tengo que atender las necesidades de él. Pero mi vida, mi corazón, todo es tuyo, aún mi hijo. Pues la gente comenta, Abraham, que tú amas más a tu hijo. ¿Lo amas más a él o me amas más a mí? Señor, eso no tiene absolutamente nada que discutirse. Te amo a ti por sobre todas las cosas. Verso 2. Como que Dios le dice: pues demuéstralo. Y le dijo en el verso 2: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si es cierto que me amas más a mí que a él, mátalo, ofrécelo en sacrificio en uno de los montes de Moria, a donde yo te mostraré.
Amados hermanos, escuchar lo que dice el verso 2 pone los pelos de punta a muchísima gente, pero Abraham no. Abraham no dijo: Señor, tú me lo diste, ¿para qué me lo dabas y ahora me lo vas a quitar? Abraham no dijo: Señor, lo quiero mucho, pídeme cualquier otra cosa y yo lo haré. Abraham no dijo: Señor, lo recibí en mi vejez, es la alegría de mi casa, ¿por qué he de dártelo? Abraham no dijo: Señor, me he encariñado tanto con mi hijo, me he encariñado tanto con mi hijo, me he ilusionado tanto, ¿por qué he de dártelo? Abraham no dijo: Señor, toma de mí cualquier otra cosa y te lo daré, nada te rehusaré. Abraham no dijo: Señor, te recuerdo que Isaac es mi único hijo, por lo cual es imposible que te obedezca, que te lo dé, que te lo entregue, que lo mate en holocausto a ti. Abraham no dijo: Señor, si yo hubiera sido tan afortunado como el pastor Francisco Acosta, total, ¿qué perdería si al darte uno me quedaría más de una docena todavía? ¿Quién conoce al pastor Francisco Acosta? Amén. A varios, es famoso el hermano, ¿verdad? Francisco Acosta es pastor aquí en Lerdo, aquí antes de subir la cuesta a La Fortuna, rumbo a Nazareno. Ese hombre tiene varios hijos, 13, 14, 17, no sé. Pues si Abraham no hubiera conocido a Francisco Acosta, él tampoco hubiera dicho: Señor, yo no soy tan afortunado como el pastor Francisco Acosta. Él, si te diera un hijo, se quedaría con más de una docena, pero yo, Señor, solo tengo uno. Amados hermanos, qué interesante es darnos cuenta que Abraham no dice nada de todas esas cosas que acabo de mencionar. Abraham en el verso 3 dice que se dio prisa, quiso cumplir fielmente lo que Dios le había pedido. Es como si Abraham dijera: al mal paso hay que darle prisa. Es como si Abraham no hubiera dicho: al trago amargo de un solo sobre, de un solo sorbo. Ya estoy pensando en los sobres o qué. ¿Ah? Amados hermanos, Abraham está dispuesto a agradar a Dios, está dispuesto a obedecer a Dios, y él toma todo lo necesario para agradar a Dios. Y la pregunta es: ¿nosotros hemos tomado todo lo necesario para agradar a Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos pide para agradarlo? ¿Estamos obedeciendo al dedillo sus mandamientos? ¿Estamos viviendo como Él dice, en santidad, para poderlo ver y disfrutarlo en la eternidad? Ahí está el verso 3. Él toma todo lo necesario y toma a su hijo. Y fue al lugar que Dios le dijo. Escuche esto, porque eso habla de la obediencia de Abraham hacia Dios. Fue al lugar que Dios le dijo. Eso es obediencia. Abraham, amados hermanos, no se hace como que no oye. Abraham no se hace como Jonás y se va a otro lugar. No. Él toma lo necesario para el holocausto, toma a su hijo y va hasta el lugar que Dios le dice. Verso 4. Si usted lee el verso 4, hermanos, recuerden que estamos en Génesis 22. Dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Pero escuche eso: al tercer día. Dios trajo a Abraham caminando. Ahora,
¿Dónde caminaba Abraham? Caminaba sobre el monte de Moria. El monte de Moria era una cordillera, o es una cordillera. Es como cuando va uno bajando, ¿verdad? La Cuesta de los Muertos, de Saltillo a Monterrey. Desde antes de entrar a Santa Catarina, usted ve hacia el oriente y ve la silla, del cerro de la silla. Y usted dice, allá está un cerro. Y 2 horas después llega a aquel cerro y se da cuenta que de la ciudad usted ve un cerro nada más. Pero luego si ya va para Tamaulipas o para Veracruz o para México por la costera, usted agarra la carretera nacional y se da cuenta que ese cerro no se acaba. Ese cerro es una cordillera que se convierte en la Sierra Madre. Lo mismo si va para acá, para el lado de la frontera, ¿verdad? Si va por el lado de Reynosa, de Matamoros, todo eso, usted ve que el cerro de la silla no se acaba, es una cordillera. Pues así es Moria, hermanos. Y Dios trajo a Abraham caminando en Moria 3 días. Porque Dios quería que Abraham pensara, que Abraham decidiera si obedecía o no obedecía. ¿Sabía usted que en los juzgados los jueces piden 3 días para tomar decisiones? Amados hermanos, y es exactamente lo que Dios le da a Abraham: 3 días para que tome una decisión. Es como si Dios le dijera: piénsalo, Abraham, la decisión de acabar con tu hijo es tuya. La decisión está en ti. Tú eres el que decide. Yo solo pido. Tú eres el que toma la decisión. Así es Dios. Él dice: ser santos como yo soy santo. Amén. Pero será santo solo el que quiera ser santo. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Le dice a la humanidad entera. Pero la humanidad entera no le da su corazón a Dios, solo unos cuantos. Lo mismo pasa con Abraham. Ahí lo trae Dios por la montaña de Moria caminando. Y, amados hermanos, 3 días. Imagínese usted, Abraham: ¿lo haré o no lo haré? ¿Obedeceré esto tan grande para Dios o esto no es de Dios? Amados hermanos, Abraham iba con el rostro en el suelo, pero iba avanzando hacia Dios, hacia la obediencia. Abraham iba quizás con los pies a rastras, pero él iba avanzando, él no se detenía. Abraham iba quizás con la vista alicaída, clavada en el suelo, pero ¿sabe qué? Él iba avanzando, porque él sabía que Dios lo esperaba en algún lugar de la montaña en Moria. Él iba, no se quería quedar a medio camino, él iba avanzando. Y dice el verso 4, amados hermanos: vio el lugar lejos. Vio el lugar lejos, pero él estaba dispuesto hasta llegar hasta el final. Él no quería quedarse a medio camino. Él no quería darse por vencido. Él ya había empezado algo que iba a ser lo grande entre los grandes. Él ya había empezado algo que era crucial para su vida. ¿Cómo se iba a quedar a medias? ¿Cómo se iba a quedar como aquellos que describe Lucas 9:62? Lucas 9:62, hablando al Señor Jesucristo, dice: ninguno que poniendo la mano en el arado, mirando hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Amén. Todo aquel que le da la mano a Dios y luego regresa atrás, no sirve para ser un hijo de Dios. No sirve, no es apto para el reino de los cielos. El que se entrega a Dios debe de ser fiel hasta la muerte. Amén. Y que nada ni nadie lo pueda detener. Que nada ni nadie pueda interrumpir su entrega y su comunión
con Dios. Bendito sea el Señor. Un día estaba yo en un templo que se llama Camino de Santidad, con un pastor que aprecio mucho, el hermano Antonio. Y amados hermanos, ahí escuché el testimonio de una ancianita llamada Severa. Y ella testificó en aquel culto donde yo estaba para predicar. Y habló de muchísimas cosas terribles que frenarían a la mayoría. Pero ella dijo, aunque haya luchas, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, tenemos que seguir adelante, porque Dios nos espera al final del camino. Amén. Tenemos que seguir adelante. No importa qué pase en nuestra vida, no importa qué pase en nuestro lado, tenemos que avanzar, tenemos que caminar. Dios nos está llamando y Él tiene una morada para recibirnos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Verso 5 de Génesis 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. No llevó a los siervos quizás para que no trataran de impedir el sacrificio. Si leyéramos el verso 4 y el 5 de seguidilla, nos daríamos cuenta que quizás los dejó lejos a sus siervos para que no oyeran los gritos del muchacho al estar siendo sacrificado. Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios, pero escuche esto: albergaba la plena seguridad de que iría con su hijo, adorarían los dos a Dios y volverían los dos para abajo de la montaña. Esa es la descripción de la fe en Hebreos 11:1. Dios me está pidiendo a mi hijo. Jamás en la historia Dios ha pedido algo semejante a lo que me está pidiendo a mí, pero yo estoy dispuesto a obedecer, porque yo conozco a Dios y sé que es Dios quien me está hablando. Si nosotros oyéramos algo semejante de Dios para nuestras vidas, seguramente que le diríamos: te reprendo, diablo miserable. Pero Abraham conocía tanto a Dios que él sabía que no era nadie, sino solo Dios quien le estaba pidiendo esas cosas grandielocuentes. Y él estaba dispuesto a obedecer. Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios, pero albergaba una plena seguridad: voy a ir, voy a adorar y voy a regresar con mi hijo. Qué interesante es esto. Ahora, yo estoy en contra de la palabra declarada, de la declaración positiva. Pero aquí Abraham está hablando algo, amados hermanos, que nada tiene que ver con aquello, aunque es muy parecido. Él está declarando en el verso 5 lo que sucede del verso 11 al 13, hermanos. Él tenía fe. Y no es lo que dice Connie Méndez, sino lo que dice Dios en su palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Versos 7 y 8. Isaac hace una pregunta a su padre Abraham que seguramente sacude de pies a cabeza a su padre. ¿Qué pregunta él? Padre mío. Si usted lee el diálogo de padre-hijo, de hijo-padre, usted dirá: pero qué amor, ¿verdad? Qué comunicación, qué familia, ¿verdad? Padre mío, hijo mío, y iban juntos, ¿verdad? Todo eso tan maravilloso. Pero dice que Isaac le dice: oye papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, ¿verdad? Y el cordero para el sacrificio. Qué tremendo es eso, hermanos. Mucho se ha dicho de lo que pensaba Abraham en esos momentos, pero veamos qué pensaba en realidad a la luz de las Escrituras.
En el verso 8, él declara: Dios se proveerá para el holocausto, hijo mío. No tenía, amados hermanos, ninguna duda. Llevaba el sacrificio que era su hijo, pero él, según el verso 5, él albergaba la plena seguridad de que iría con su hijo, adorarían juntos y regresaría nuevamente con sus siervos y regresarían a casa. Aleluya. Verso 8, Dios se proveerá para el holocausto. Es lo que piensa Abraham. Es lo que cree Abraham. Santiago 2:23 dice que Abraham creyó a Dios. No dice que le creyó a Dios, ¿verdad? Sino que creyó en Dios. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. Mucha gente cree en Dios y es homosexual. Mucha gente cree en Dios y es prostituta. Mucha gente cree en Dios y vende vicio, vende droga, vende cigarros, vende cerveza. En muchísimas tiendas donde venden cigarro y cerveza están los santos y las vírgenes, porque creen en Dios. Y la mayoría de la gente cree en Dios, pero pocos somos los que, aparte de creer en Dios, le creemos a Dios. Lo que Él dice, lo que Él pide, lo que Él demanda. Amén. Amados, la Biblia dice que también el diablo cree en Dios. Es más, hasta tiembla. ¿Por qué tiembla? Por el temor. Porque él sabe, porque lo vio con sus ojos. Todos sabemos que el diablo vivía en el cielo y tenía una comunión estrecha con Dios, y oía los truenos cuando él hablaba y miraba los rayos cuando Dios hablaba. Sabe de su grandeza, sabe de su poder, por eso cree en Dios y hasta tiembla. Pero eso no le quita al rabo las pezuñas y los cuernos. Lo mismo pasa con la gente que no le cree a Dios, cree en Dios, pero siguen de pecadores rumbo al infierno. Una vez me decía una persona: es que somos iguales, es que todo es igual. No, señor, nada es igual entre usted y yo. Usted tiene un padre que es el Papa y yo tengo un padre que es Dios, bendito sea el Señor. No es lo mismo pan que tortillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque sirven para lo mismo, pero no es lo mismo, bendito sea el Señor. Hay algo interesante, hermanos. Hebreos 11:18. Según Santiago 2:23, Abraham creyó a Dios. ¿Y qué le creyó a Dios? Lo que dice 11:18 de los Hebreos: se le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y él lo creyó. Él lo creyó. En Isaac yo voy a tener hijos. En Isaac mi descendencia será como la arena a la orilla del mar. Amén. En Isaac mi descendencia será como las estrellas en el firmamento, innumerables. Él creyó a Dios. En Isaac te será llamada descendencia. Pero ahora Dios le pide: dámelo, sacrifícalo, entrégalo, deshazte de él. Y dice Hebreos 11:19 que Abraham pensaba esto: Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él dijo que en Isaac me sería llamada descendencia. Ahora me pide que lo sacrifique y yo lo voy a obedecer. Porque para Dios no hay nada imposible. Y si Él me quiere dar hijos aún de un cadáver, yo lo creo, bendito sea el Señor. Verso 17 de Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac su unigénito. Su unigénito. Único, ¿verdad? Progenitor. Único. Génito, hijo, descendiente. Amados hermanos, él no tenía dos.
ni una docena como Francisco Acosta. Él tenía solo uno, pero estaba dispuesto a entregarlo. Bendito sea el Señor. Una vez dijo un hombre: pastor, si yo tuviera 2 marranos, le daba uno para el día del aniversario. Pero nomás tengo uno, pastor. Y así. Otro dijo: si yo tuviera 2 millones, pastor, le daba uno. Qué tremendo, ¿verdad? Y una vez ese que le había dicho: si yo tuviera 2 marranos, fue visitado por el pastor. El pastor tenía un grande problema. Le habían pedido el terreno donde estaba y ahora no sabía dónde llevar a su congregación. Y se acordó de aquel que dijo: si tuviera 2 marranos, le daba uno. Y el pastor se acordó que aquel tenía 2 casas. Dijo: hermano, pues tengo una fuerte necesidad. Y acordándome de sus palabras, ahora que no tenemos dónde congregarnos, no nos pudiera regalar una de sus casas para hacer el templo ahí. Y aquel hombre, oiga, se le salieron los cuernos. Pero pastor, ¿cómo cree? Es el patrimonio de mi familia. Bueno, yo le digo porque usted un día dijo que si tuviera 2 marranos me daba uno. No, pastor. A veces hablamos para ser oídos, no porque queremos agradar a Dios. A veces hablamos porque queremos llamar la atención, no porque queremos ayudar la obra del Señor. Amados hermanos, en el verso 9 dice algo maravilloso. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Escuche esto: llegó al lugar que Dios le había dicho. Abraham era muy obediente al grado de poner a su único hijo en sacrificio. Dios le había pedido algo gigantesco, pero como Dios fue quien se lo pidió, él no lo pensó 2 veces. Lo quieres, es tuyo. Lo necesitas, me desprendo de él. Bendito sea el Señor. Amados hermanos y amigos, Dios solo nos pide que dejemos lo que nos estorba para una entrega genuina y total. Ya no nos pide un hijo, no nos pide una casa o un coche, no. Él dice: dame tu corazón, vive en santidad. Qué bonito es eso, hermanos. Aleluya. Vivir para Dios. Amén. Con lo que somos. Amén. Con lo que tenemos. Bendito sea el Señor. Dios nos demanda santidad, Dios nos demanda el corazón, Dios nos demanda que lo agrademos. Y dice el verso 10, escuche esto: extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esto, amados hermanos, es terrible, es tremendo. Le voy a decir algo. Nosotros hubiéramos pensado inmediatamente en el DIF, en los derechos humanos, en la Procuraduría de la Defensa del Menor, pero Abraham pensaba solo en Dios, en obedecerlo, en ser fiel, en cumplir los requerimientos que Dios le hacía. Amados hermanos, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. No temió ni a la Procuraduría de la Defensa del Menor, ni a los derechos humanos, ni al DIF. Porque la Biblia dice que debemos de temer a Dios y solamente a Dios. No al que mata el cuerpo, sino a Dios solamente. Abraham estaba con el corazón sobrecogido y hecho pedazos, pero estaba dispuesto a obedecer. Abraham, si hubiera sido uno de nosotros, quizás le hubiera dicho a Dios esto: Señor, ¿qué va a pensar todo aquel que sepa lo que he hecho de mí? ¿Dónde quedará mi reputación? Abraham no dijo: ¿qué van a preguntar los siervos cuando llegue a ellos sin mi hijo?
Abraham no dijo: ¿con qué cara me presentaré a Sara, mi mujer, cuando llegue a casa? Abraham no dijo: Señor, cuando la noticia llegue a mis padres, ¿qué pensará mi familia de mí? ¿Con qué ojos me mirarán? Abraham no dijo: Señor, imagínate los encabezados del día de mañana. Imagínate la alarma dentro de 15 días. Abraham no dijo nada de lo que acabo de decir. Querido hermano y amigo, si tu vida es guiada por Dios, ¿qué importa lo que el mundo diga? Si tú estás agradando a Dios. Pareciera una locura lo que Abraham estaba por hacer, pero él estaba dispuesto a hacerlo. Y eso que él estuvo dispuesto a hacer, lo hizo grande y lo separó del resto de los personajes bíblicos, porque él hizo cosas tremendas. Aleluya. Amén. Amados hermanos, todo lo que Dios nos pida que hagamos, debemos de estar dispuestos a hacerlo, porque todo lo que Dios nos pida que hagamos no es para meternos en problemas, sino para engrandecernos, para bendecirnos, para sacarnos adelante. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios jamás permitirá que asesinemos, y menos que seamos parricidas. Dios jamás permitirá que hagamos cosas semejantes. Él solo estaba probando a Dios, como lo dijimos en el primer versículo. Y le dice del verso 11 al 13: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Y entonces Abraham alzó sus ojos, y he aquí un carnero trabado por sus cuernos en un zarzal. La pregunta es: al ir a la montaña encontramos los venados atorados por los cuernos de las ramas de los árboles. Encontramos los conejos trabados en las horquetas de las gobernadoras. Claro que no. Entonces estamos hablando de un milagro de provisión. Dios proveyó a Abraham el sacrificio, y con eso le dice: has peleado contra tu propia conciencia, has peleado con la mentalidad humana, has peleado contra la psicología, has peleado con todo y ya has vencido. Y tomó a Abraham el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo en holocausto. Amén, aleluya. Ya Abraham lo había dicho a su hijo, verso 8: Dios se proveerá para el sacrificio. Ya Abraham lo había dicho a sus siervos, verso 5: iremos mi hijo y yo, adoraremos y volveremos a vosotros. Si Dios te pidiera, querido hermano y amigo, que sacrificaras algo, ¿tú lo harías? ¿Estarías dispuesto a sacrificar una vida de pecado y venir a Dios? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida a Cristo dejando tu vida de maldad y de pecado? ¿Estarías dispuesto a sacrificar ciertas cosas que tanto te gustan y venir a Dios sin titubeos? ¿Estarías dispuesto a dejar un cristianismo tibio y vacío y vivir una vida plena para Dios en una forma totalitaria? Porque hay gente en las iglesias que no es creyente, pero estaríamos dispuestos a dejar esa vida vacía y venir a Dios en una vida plena y total. Quisiéramos vivir una vida plena a la luz de las Escrituras para honra y gloria de Dios y beneficio de nosotros, sin importar lo que tengamos que dejar. Si la respuesta es positiva, para con Dios nuestra vida será bendecida. También seremos llamados como Abraham, amigos de Dios. ¿Y qué digo amigos?
hijos, como dice Juan 1:12, bendito sea el Señor. Amado hermana y hermano, Dios te espera con los brazos abiertos. ¿Quieres venir a Dios? ¿Quieres vivir plenamente para Él? Dios dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Quieren que nos pongamos de pie, mis hermanos? Dios ya no te pide un sacrificio como el que le pidió a Abraham. Dios te pide que abandones tu vida de pecado, tu vida liviana, tu vida solo religiosa sin tener nada de Dios. Dios quiere para ti una vida plena y una vida abundante. Pero tú tienes que estar dispuesto a derramar tu vida en el servicio de Dios, a derramar tu vida en el altar de Dios.